Y a un año de la entrada en vigencia de la ley Devuélveme mi casa, los expertos la califican como efectiva. Lo que más destacan es la reducción del tiempo para recuperar inmuebles tomados. Sin embargo, aún hay quienes, pudiendo usarla, no lo hacen por desconocimiento de algunos detalles que comprende esta ley. Agreden al conductor de la camioneta son supuestamente las personas que mantienen tomada esta casa. Tiene que traer una orden de desalojo para sacarlo. Y así son innumerables las situaciones en las que personas se niegan a desalojar propiedades que no les pertenecen, exponiendo muchas veces a los propietarios a situaciones violentas. Es precisamente eso lo que quiere evitar Judith. En octubre del año pasado compró una casa y aún no la puede habitar. Tú ves mi entorno y hay cajas, y en esas cajas está la ilusión de poder adornar mi casa. Yo he estado afuera de mi casa. Judith vendió su casa sin saber que meses más tarde tendría que ser trasplantada de un riñón. El dinero le sirvió para pagar esta costosa operación y lo poco que le sobró decidió invertirlo en una propiedad de menor costo, por lo que acudió a un remate. Compré sin saber todo lo que venía. La ley con el tema de los remates hay que esperar 30 días. ¿Ya? Y ahí viene mi calvario. Claro, porque pasados esos 30 días, Judith fue a la casa que compró y se encontró con la sorpresa que estaba habitada por una funcionaria de Carabineros que al momento de la venta ya residía allí. Judith fue a la comisaría donde trabajaba la funcionaria policial a ofrecerle un plazo de 3 meses para que buscara un lugar donde irse. La respuesta de la carabinera la sorprendió. Y ella me dijo, haz todo lo que tenga que hacer porque yo no voy a dejar la casa. Y así ya han pasado 9 meses desde que Judith compró la casa sin siquiera poder poner un pie en ella. Solo se conforma con mirarla desde fuera. Fuimos al inmueble en búsqueda de la carabinera para saber por qué se niega a dejar una casa que ya no es de su propiedad. Esperamos un par de minutos a ver si respondían nuestro llamado. La luz de una de las habitaciones estaba encendida, pero nadie salió. Judith ya no sabe qué más hacer. Lo acogimos a la ley Devuélveme mi casa, la rechazaron. Ahí en el conservador, que sea en el segundo juzgado de San Miguel, dijeron que eso no me correspondía porque no había un contrato de por medio. Y quizás ese es uno de los principales errores de quienes quieren hacer uso de la ley Devuélveme mi casa. Muchos no saben que los beneficiados son propietarios a los que les deben arriendo, gastos comunes y deudas de consumo habitacional como la luz y el agua, y personas a las que les han ocupado sus casas de forma ilegal. Eso sí, esto no aplica a terrenos calificados como agrícolas. A un año de su entrada en vigencia, ¿qué tan efectiva ha sido esta ley? Se ingresa la demanda en cualquier tribunal de Chile, no solamente acá en Santiago, y nosotros tenemos estipulado un promedio entre que se ingresa la demanda a que el dueño de la propiedad recupere su propiedad. Tenemos un promedio de 5 meses. En principio es una buena ley, porque viene a resolver todos aquellos problemas que tienen los arrendadores frente a los incumplimientos contractuales en los cuales incurren sus arrendatarios. Como fue el caso de Isabel, una de las beneficiadas con esta ley. Ella es corredora de propiedades y gracias a Devuélveme mi casa logró recuperar un local comercial. Porque el arrendatario tenía muchas demoras en los pagos y por otro lado tenía una deuda importante en luz y agua y en gastos comunes. Hablemos de 300.000 pesos, ponte tú, en luz, 280 más o menos en gastos comunes. Y debido a estas deudas se acogieron a la ley. Lo que más destacan son los plazos en los cuales lograron resolver el conflicto. 2 meses y medio, 3 meses en total. Sin esta ley podríamos hablar de un año y de honorarios, pero muchísimo más alto. Tenías que contratar un abogado especialmente. Según datos de devuélvememicasa.com, del total de las causas ingresadas por esta ley, el 95% tiene una resolución favorable para el propietario. Aún hay puntos que se deben mejorar, como por ejemplo lo que sucede con las deudas de consumo habitacional. El arrendador logramos que recupere su propiedad, pero la propiedad está quedando con deudas. Deudas de luz, deudas de agua, deudas de gas, y son muy altas algunas. Entonces ahí la ley faltaría
guía, a lo mejor alguna regulación, algún cambio, para que estas deudas, no que se extingan, pero que estas deudas que sean de cargo del arrendatario. Otro pendiente es que para demandar se debe individualizar a la persona con nombre y apellido. El problema es que muchas veces los propietarios no saben quiénes son las personas que están ocupando su vivienda de manera ilegal, por lo tanto la demanda no se puede ingresar. Uno de los problemas más importantes puede darse al momento de tener que ejecutar esta sentencia. El problema está en que esa sentencia tengo que llevarla a la práctica. Y para llevarla a la práctica voy a requerir un receptor auxiliar de la Administración de Justicia, que al día de hoy es muy difícil poder coordinarlo, poder encontrar agenda de receptor. Y es más difícil cuando se debe coordinar el receptor con las policías en los casos en que no quieran salir del inmueble. Así, a un año de entrada en vigencia la ley Devuélveme mi casa, para muchos ha cumplido el objetivo de reducir los plazos y simplificar los procesos para recuperar sus casas, pero aún hay puntos que perfeccionar.